Imaginemos por un momento la típica situación de comprar un mueble. Uno de esos muebles enormes y complejísimos. Madre mía, la peor pesadilla para un sábado por la tarde. Totalmente. De esos que ocupan todo el salón. Abres la caja y, bueno, esperas encontrar un manual de instrucciones exacto. Claro, con sus diagramas clarísimos. Eso es, con flechas rojas, indicando que una clavija A encaja perfectamente en la ranura B. Y el problema es que esperamos casi por defecto que la mente humana funcione exactamente igual. ¿Ya? Como si hubiera un plano perfecto. Justo. Esperamos que nuestras grandes decisiones vitales o nuestras crisis vengan con ese manual. Pero abres la caja de la vida adulta y, sorprendentemente, está completamente vacía. No hay instrucciones. Ninguna. Cero. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, damos una enorme bienvenida a quienes nos sintonizan, porque vamos a diseccionar un texto fascinante. Una obra que nos dice que buscar ese manual es precisamente lo que nos está complicando la existencia. Hablamos del libro Esto no es un manual, del autor Andreas Maier. Es que es un punto de partida brillante. Porque, seamos sinceros, esa caja vacía nos aterra. Nos da pánico. Un pánico absoluto. Buscamos esa exactitud con una desesperación tremenda. Queremos un paso a paso, una guía definitiva que nos asegure que no estamos arruinando nuestra propia vida. Claro, el miedo a equivocarse. Exacto. Y tratamos la existencia como si fuera, digamos, un problema de ingeniería, algo que se puede resolver de una vez por todas con la fórmula correcta y no un misterio continuo que haya que ir transitando. Y Mayem nos presenta aquí una serie de reflexiones que, bueno, atacan directo a esta necesidad de control. Y cuestiona dogmas que hemos aceptado sin darnos cuenta, ¿verdad? Totalmente. Dogmas invisibles. Y la misión de este análisis a fondo es justamente explorar esas verdades incómodas, ver cómo interpretamos la realidad, cómo nos autoengañamos con una elegancia que es digna de un premio Oscar, Ya te digo. y cómo podemos aspirar a una vida más auténtica y consciente. Pero claro, antes de poder mirar hacia adentro e identificar qué piezas nos faltan en esa famosa caja, primero tenemos que entender el entorno. El ruido, ¿no? Exacto. El entorno en el que estamos intentando armar el maldito mueble. Maier señala que vivimos rodeados de un ruido ensordecedor. Y hay una trampa enorme en la que cae muchísima gente hoy en día, que es asumir que tener acceso a más información, a más datos, equivale automáticamente a comprender mejor el mundo. Y ese es, fíjate, el primer gran obstáculo para el pensamiento crítico. A ver, cuéntame más sobre eso. Pues hay una conexión causal directa que solemos ignorar por completo. Asumimos que una mente llena de datos es una mente sofisticada. Que el que lee 100 titulares al día sabe más. Eso es. Pero en la práctica vivimos inmersos en una sobrealimentación mental constante. O sea, el entorno digital en el que nos movemos no está diseñado para buscar la verdad, ni mucho menos para fomentar la reflexión pausada. Para nada. Está diseñado algorítmicamente para secuestrar la atención, y lo hace a través del impacto emocional rápido. Como resultado de todo esto, pues empezamos a confundir popularidad o viralidad con validez. Vale, vamos a desgranar esto un momento. Porque creo que la forma en la que consumimos información hoy en día requiere una metáfora muy precisa. A ver. No es solo como comer comida rápida, que te llena pero no te nutre. Es más bien como beber agua salada, cuando estás perdido en el mar y te mueres de sed. Uf, qué buena imagen. ¿Verdad? El algoritmo te ofrece titulares impactantes, respuestas fáciles, vídeos de 20 segundos. Al consumirlos, tienes la ilusión temporal de estar calmando esa sed de conocimiento. Sientes que de repente entiendes de geopolítica, de psicología, de economía. El cerebro reduce tu capacidad de atención y destruye el matiz. Porque comprender de verdad requiere una digestión lenta, no un trago rápido. Claro. Y esto plantea una pregunta importante. Si estamos, siguiendo tu metáfora, deshidratados de pensamiento crítico, ¿qué es lo que utilizamos entonces para tomar decisiones? Esa es la gran pregunta. Pues el libro de Maier responde a esto apuntando a lo que llamamos el sentido común. El famoso sentido común. El menos común de los sentidos, como dicen. A menudo usamos la frase «es de sentido común» como un martillo, ¿sabes? Un martillo para cerrar cualquier debate. Totalmente. Como apelando a una autoridad incuestionable. Oye, que esto es de cajón. Exacto. Es de cajón, no hay más que hablar. Pero el autor nos advierte que muchísimas veces ese sentido común no es más que una costumbre con prestigio. Me encanta esa frase. Costumbre con prestigio. Es brutal. Son dogmas invisibles que nuestra época ha normalizado tanto que ya ni siquiera parecen ideas debatibles, parecen simplemente la estructura misma de la realidad. Claro,
Lo que en el siglo XVIII era de sentido común, hoy nos parecería una barbaridad indefendible, una locura. Sin duda. Pero, ¿por qué nos aferramos tanto a ese sentido común de nuestro tiempo, incluso cuando hace aguas por todas partes y no tiene lógica? El texto sugiere que detrás de esto hay un factor biológico brutal, que es el instinto de pertenencia. Absolutamente. Y es fascinante cómo funciona ese mecanismo en nuestra cabeza. La necesidad humana de pertenecer a una tribu. Y da igual si tu tribu es tu familia, un partido político o un foro de Internet. O un grupo de WhatsApp. O un grupo de WhatsApp, exacto. Esa necesidad es un imperativo de supervivencia. Hace miles de años, si te expulsaban de la tribu, morías de frío o devorado por un león. Era una sentencia de muerte. Literalmente. Y hoy en día nuestro cerebro sigue operando con ese mismo software antiguo. Por lo tanto, cuando una idea desafía los valores de tu tribu, tu cerebro no evalúa racionalmente si la idea es cierta o falsa. No busca la verdad. ¿Qué va? Evalúa si aceptarla te va a costar la expulsión del grupo. El miedo social reemplaza por completo el acto de pensar. Espera, estoy procesando esto. Porque tiene tela. Eso significa que muchas de las convicciones más férreas que defendemos, yo que sé, en una cena con amigos o discutiendo en redes sociales, Sí. no son conclusiones a las que hemos llegado a través de una reflexión profunda y sentada. Son, literalmente, escudos para no quedarnos solos. Eso es. Nos da un pavor tremendo pensar de forma distinta porque el coste evolutivo de disentir es el aislamiento. Exactamente. Y la consecuencia de todo esto es lo que Mayer llama la adaptación tóxica. O sea, nos adaptamos a ritmos de vida súper destructivos, a vivir con una ansiedad constante o a mantener vínculos dañinos simplemente porque todo nuestro entorno lo valida como lo normal. Como es lo que hay, pues lo aceptamos. Claro, llamamos estabilidad a lo que en realidad es una anestesia muy bien administrada. Uf, es escalofriante verlo desde esa perspectiva. Pero bueno, imaginemos que logramos apagar ese ruido de la tribu, que empezamos a cuestionar esas costumbres con prestigio. Nos damos la vuelta, miramos hacia nuestro interior para empezar a ordenarnos y nos encontramos con un enemigo íntimo formidable. El peor de todos. Nuestro propio ego, que se erige como el guardián supremo de nuestra mente y fabrica excusas elegantísimas para que no cambiemos absolutamente nada. Y aquí es donde tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado sobre esta palabra, porque popularmente reducimos el ego a la soberbia, ¿no? Al típico arrogante que no para de hablar de sí mismo en las fiestas. El egocéntrico de manual. Ese. Pero Mayer nos pide que entendamos el ego como un mecanismo muchísimo más profundo y escurridizo. El ego es miedo, pero un miedo disfrazado de identidad. Disfrazado de identidad. Qué interesante. Su función real no es proteger quién eres de verdad, es proteger la imagen de quién crees ser, tanto frente a ti mismo como frente al mundo. Yo me lo imagino y creo que es una analogía que ayuda mucho como un director de relaciones públicas de una gran corporación, una empresa que está en plena crisis. Vale, ¿compro la analogía? Su única misión en la gran empresa que es tu mente es evitar los escándalos internos y mantener a los accionistas tranquilos. Imaginemos que alguien se prepara muchísimo para una entrevista de trabajo, un puesto que realmente deseaba, y le rechazan. Un golpe durísimo. Claro. Si esa persona acepta que simplemente no fue lo suficientemente buena frente a los demás candidatos, el dolor es inmenso. Así que este director de Relaciones Públicas interno redacta rápidamente un comunicado de prensa falso para salvar la identidad de la empresa. Para apagar el fuego. Exacto. Y esa persona se empieza a decir cosas como, bueno, en realidad no quería ese trabajo, el ambiente en la oficina parecía tóxico y los entrevistadores no tenían ni idea de lo que buscaban. Lo fascinante aquí es cómo opera la disonancia cognitiva a nivel neurológico con este tipo de excusas, cuando hay una contradicción entre lo que deseamos y lo que obtenemos, o entre lo que creemos ser y cómo actuamos de verdad. El cerebro experimenta un estrés biológico real. Hay un cortocircuito. Hay un choque, sí. El autoengaño es, literalmente, el analgésico que el ego inyecta para reducir ese estrés. Y lo peor de todo, lo más peligroso, es que las mentiras más exitosas del ego no suenan infantiles. No son berrinches. Para nada. Suenan tremendamente maduras y sensatas. Frases como, prefiero mantener la paz y no decir nada. O, yo ya estoy por encima de competir por esas cosas materiales. O sea, tiene un vocabulario impecable relaciones públicas. Te vende la pura cobardía, pero envuelta en papel de sabiduría zen. Totalmente. Y es vital entender que el objetivo del libro no es aniquilar al ego. Eso es imposible. Lo necesitamos para funcionar.
El objetivo es exponer sus mecanismos. Ponerle luz. Claro. Descubrir tu propio autoengaño no va a resolver el problema mágicamente. Darte cuenta de que te contaste una mentira sobre esa entrevista de trabajo no elimina la herida del rechazo. Duele igual. Duele igual, pero transforma algo que operaba en la sombra en una opción consciente. Ver la mentira es lo que te devuelve el control. Y para mantener ese control férreo del relato, esas relaciones públicas, utiliza nuestras emociones más viscerales. Me parece crucial cómo el texto nos invita a descodificar las emociones consideradas, entre comillas, negativas. El miedo, el enfado, la envidia. Esas mismas. Nos han enseñado toda la vida a reprimirlas o a sentirnos culpables por sentirlas, como si fueran fallos morales, un defecto de fábrica. Pero en realidad Mayer dice que son pura telemetría. Son datos. Exacto. Son las luces del salpicadero del coche dándonos información. Hablemos del miedo, por ejemplo. El miedo es, un ejemplo perfecto de diseño evolutivo enfocado puramente en la supervivencia. Piensa en el miedo como si fuera un detector de humo en tu casa. Vale. Está calibrado para ser hipersensible y preventivo. O sea, no para ser preciso. Ante la mínima duda, pita. Pita a todo volumen. Para nuestros ancestros, si escuchaban un ruido raro en la maleza, era muchísimo mejor que el miedo exagerara y les hiciera salir corriendo asumiendo que era un tigre. Claro, más vale prevenir. Exacto. Imagina si fueran excesivamente analíticos y se quedaran a comprobar si era solo el viento, pues terminaban devorados. El problema es que hoy en día, esa misma alarma hipersensible, ese detector de humo, se activa a lo mejor con un simple correo electrónico de tu jefe un viernes por la tarde. Y pasa de ser un guardián en la puerta, que es sutil, a querer conducir el coche. Y además, como decíamos antes, se disfraza de sensatez. Nos paraliza proyectando simulaciones de escenarios catastróficos que estadísticamente casi nunca ocurren. Nos montamos unas películas tremendas. De ciencia ficción. Y luego está el enfado, el enojo. El libro sugiere que el enfado rara vez es pura maldad o agresividad gratuita. Casi siempre es frustración buscando un castigo. ¡Qué gran definición! Y esconde una arrogancia enorme por nuestra parte. La creencia interna de que la realidad debería haberse adaptado a nuestras expectativas. Ese debería es la clave de todo. El enfado suele ser una protesta del ego cuando siente que el mundo ha roto un contrato imaginario. O sea, si te enfadas en un atasco de tráfico monumental, no es porque el atasco te odie a ti personalmente. Aunque a veces lo parezca. Aunque lo parezca. Te enfadas porque en tu mente tenías la exigencia, la arrogancia, de que el universo tenía que dejarte el camino libre hoy porque tenías prisa. Además, fíjate, el enfado es una emoción muy útil para el ego porque funciona como una tapadera estupenda. ¿Una tapadera de qué? Pues de la vulnerabilidad. Es mucho más fácil y te hace sentir mucho más empoderado, sentir ira y ponerte a gritarle al volante en medio del atasco, que admitir la emoción subyacente real, que suele ser la impotencia pura y dura. Pero a ver, me voy a poner un momento en el papel de abogado del diablo aquí. Venga, dispara. Si vemos el enfado simplemente como una rabieta de nuestro ego porque el mundo no se adapta a nosotros, ¿no corremos el riesgo de volvernos seres totalmente pasivos? Entiendo por dónde vas. Es que, ¿acaso no hay un enfado que es absolutamente necesario para poner límites ante injusticias reales? Si alguien vulnera los derechos de uno, ¿hace falta enfadarse para reaccionar? Es una excelente matización, la verdad. Y el autor no sugiere en ningún momento que nos convirtamos en seres anestesiados que lo aceptan todo con una sonrisa tonta. Menos mal. Existe un enfado que es completamente sano y vital. Es la energía que protege tu dignidad. Es la fuerza que te permite dar un golpe en la mesa y decir basta frente a un abuso. Vale, ahí estamos de acuerdo. Pero la distinción radical está en la consciencia con la que manejas esa emoción. El peligro de cederle el control absoluto a la ira, incluso cuando es un enfado totalmente justificado, es que empobrece dramáticamente nuestra percepción de las cosas. Te ciega. Te pone ante ojeras, exacto. Reduce una realidad que suele ser enormemente compleja y llena de grises a una simple película de vaqueros con los buenos muy buenos y los malos malísimos. Y desde esa visión tan simplificada es imposible tomar buenas decisiones a largo plazo. Esa simplificación nos hace miopes emocionales. Y creo que esa misma miopía nos lleva a otra emoción aún más incomprendida y que distorsiona brutalmente cómo vemos a los demás. Hablo de la envidia. La envidia. El gran tabú. Meyer la rescata del oscuro rincón de los pecados capitales y nos dice, a ver, un momento, la envidia no es más que un monitor informativo.
es un radar. Exacto, es pura información. Imagina que una persona de tu entorno anuncia que ha dejado su trabajo seguro, aburridísimo, para emprender un proyecto creativo que le apasiona. Y tú, al escucharlo, sientes un pinchazo físico en el estómago. Esa punzada que todos conocemos. Esa misma. Pues ese pinchazo es la envidia funcionando como un revelador fotográfico. Te está mostrando de golpe un deseo propio que a lo mejor no te atrevías a reconocer. Quizá te está mostrando tu propio anhelo de libertad o la falta de coraje para salir de tu rutina. La envidia, en el fondo, te informa de lo que realmente valoras. O sea que el veneno no está en sentir ese pinchazo inicial. Para nada. El veneno aparece un segundo después, cuando el ego entra en pánico ante esa carencia revelada. Porque claro, si yo acepto que quiero la valentía de esa persona, tengo que enfrentarme a mi propia cobardía por no dar el paso. Y eso duele mucho. Así que el director de Relaciones Públicas entra en acción de inmediato. Y en lugar de procesar la emoción desde la admiración y preguntarnos, oye, ¿qué puedo aprender de esto?, empezamos a buscar defectos para desprestigiar. Empezamos a tirar balones fuera. Decimos cosas como, claro, es que tiene dinero ahorrado, así cualquiera. O, puf, ese proyecto no le va a durar ni 2 meses, ya verás. Intentamos rebajar el éxito del otro para que nuestro propio estancamiento vital no nos duela tanto. Y fíjate cómo esa necesidad constante de proteger al ego a toda costa, apagando estas alarmas en lugar de escucharlas, afecta directamente a cómo nos relacionamos. Y sobre todo, a nuestra capacidad para establecer límites. Los famosos límites. Cuando vivimos huyendo del miedo al rechazo social, caemos en el hábito destructivo de decir sí a absolutamente todo. El inmenso costo de no saber decir que no. Extremando esto. Es agotador. Simplemente por pánico a decepcionar. Pero el libro lo clava cuando describe que decir sí cuando cada célula de tu cuerpo está gritando que no es un autoabandono muy elegante. Un autoabandono en toda regla. Y es crucial entender y asimilar que decir no de forma limpia y clara no es una declaración de guerra contra la otra persona, es simplemente construir una cerca alrededor de la vida que estás intentando proteger. Y cuando fracasamos en poner ese límite, cuando nos traicionamos, suelen aparecer la culpa y la vergüenza. Y aquí Mayer hace una distinción brillante que creo que cambia muchos paradigmas. Entre culpa y vergüenza. Sí. La culpa ética se enfoca en la acción. Te dice, he hecho algo mal. Es una brújula súper útil porque te impulsa a reparar el daño que has causado y a aprender de ello. Vale, la culpa es sobre el acto. Exacto. Pero la vergüenza es radiactiva porque se adhiere directamente a la identidad. La vergüenza no te dice que hiciste algo mal, te convence de que tú estás mal, de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti por naturaleza. Qué duro. Y es precisamente desde ese pozo oscuro de vergüenza, desde la creencia profunda de que tenemos que arreglarnos o demostrarle al mundo que valemos algo, desde donde empezamos a perseguir definiciones de éxito que ni siquiera son nuestras. Buscamos la validación externa como locos. Buscamos visibilidad a toda costa. Pero la fama, o mantener un prestigio constante ante los demás, es descrito en el libro como una condena con aplausos. ¡Qué gran frase! Una condena con aplausos. Te exigen no bajarte nunca del escenario. Tienes que actuar el personaje las 24 horas del día. Mientras que el éxito real, el éxito silencioso, se parece muchísimo más a la capacidad de irte a dormir sintiendo que tus acciones de hoy han coincidido con tus valores reales. Y detrás de esta persecución obsesiva del éxito externo, de que nos vean y nos aplaudan, hay un mecanismo psicológico muy profundo del que casi nadie habla. A ver. Es el contrato imaginario con el universo. Uy, esto es clave. Desde la infancia nos condicionan con una lógica transaccional muy básica. Si te comes las verduras, te dan el postre. Si estudias mucho para el examen, te ponen una estrella dorada o te compran un regalo. Acción y recompensa. Exacto. Crecemos e interiorizamos la creencia falsa de que la vida adulta opera bajo estas mismas reglas cósmicas. Creemos, de forma casi inconsciente, que si somos buenas personas, si nos esforzamos muchísimo en el trabajo o incluso si sufrimos lo suficiente en silencio, el universo tiene la obligación moral de darnos una recompensa. Oye, fíjate que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cuando la realidad que sabemos que es caótica, injusta y bastante indiferente no nos da ese postre metafórico, nos sentimos estafados. Nos indignamos. Nos indignamos muchísimo. Y el libro nos lanza una bofetada que a primera vista parece nihilismo puro y duro, pero que es la clave de todo el asunto. Y es la idea de que
El mundo no te debe absolutamente nada. Al principio escuece escuchar eso. Te escuece muchísimo. Pero cuando te detienes a pensarlo, y lo masticas bien, es una idea profundamente sanadora. Porque aceptar que no hay un contrato firmado en las estrellas, que el universo no lleva un libro de contabilidad de tus buenas acciones, es paradójicamente lo que te devuelve el control absoluto sobre tu vida. Es que mantener ese contrato imaginario vivo es la receta perfecta, el caldo de cultivo ideal para el resentimiento crónico. Claro. El resentimiento es al fin y al cabo un dolor que se ha quedado estancado buscando culpables por todas partes, mientras operes bajo la idea de que alguien o el destino tiene que pagarte por tus dolores pasados, te mantienes congelado en una postura de víctima. Esperando a que llegue el cheque. Exacto. Eres pasivo. Eres un pasajero. Pero al soltar de una vez esa exigencia de una justicia cósmica perfecta, la queja inútil se desvanece. Dejas de esperar las cartas que crees que merecías jugar y empiezas a jugar la partida de forma adulta, con las cartas que realmente te han tocado en la mano. Tomas agencia. Tomas las riendas. Y una vez que dejas de exigirle al mundo que te pague deudas imaginarias y empiezas a observar con curiosidad cómo tu propio ego te boicotea día tras día, llegas al núcleo final de la propuesta de Meyer, que es el desafío de vivir una vida despierta en medio de todo este caos. Pero cuidado, que aquí hay que desmontar otra ilusión tremenda de la industria de la autoayuda moderna. ¿Cuál? La idea de despertar. Nos venden que despertar la conciencia es como entrar en un spa mental carísimo, donde de repente todo huele a lavanda, suena música relajante y sientes una paz inquebrantable para siempre. Ojalá fuera así. Ojalá. Pero es todo lo contrario. Despertar trae muchísima incomodidad, porque implica romper una por una las ilusiones que te daban refugio. Hay que reconocerlo. La ignorancia es comodísima, da mucho descanso. Da un calorcito muy agradable. Pero si conectamos esto con el panorama general, elegir vivir de forma auténtica no significa que, por arte de magia, te libres de todos tus miedos o borres tu historia personal. Para nada. Todos estamos condicionados por nuestra biología, por cómo fue nuestra infancia, por nuestro entorno. Claro. Una vida elegida, consciente, consiste en tener la lucidez para responder dentro de esos condicionamientos, pero aportando algo que sea genuinamente tuyo. Implica tener el inmenso coraje de estar dispuesto a decepcionar los guiones que otras personas, a veces con muy buena intención y otras no tanta, habían escrito para tu vida. Y es renunciar a ese peligroso mito del equilibrio perfecto, ¿verdad? Totalmente. Tenemos esta fantasía de que si leemos los libros correctos, si aplicamos las rutinas matutinas de los ejecutivos de éxito levantándonos a las 5 de la mañana, algún día alcanzaremos una especie de nirvana estático donde ninguna crisis nos va a rozar. Es una trampa. Es una trampa enorme, porque buscar ese equilibrio inamovible en la experiencia humana es como intentar quedarse completamente quieto sobre una bicicleta. ¿Te caes? Te vas a dar un golpe monumental contra el suelo. La verdadera estabilidad física en una bicicleta requiere movimiento constante. Requiere inercia. Requiere pedalear. Requiere que si pierdes el centro ligeramente hacia la izquierda, tu cuerpo compense hacia la derecha automáticamente. El equilibrio no es un estado de quietud absoluta donde nada pasa. Es una danza continua con el caos. Es una imagen preciosa y súper acertada, porque madurar implica reconciliarse de una vez por todas con las contradicciones que nos habitan. Debemos dejar de intentar optimizar la experiencia humana como si fuéramos, no sé, un software, al que se le pueden quitar todos los errores de programación con una actualización. Exacto. No somos máquinas. La fricción, la duda, el tropezar 1000 veces y tener que recalcular la ruta no son fallos del sistema, son el sistema mismo, operando en toda su vitalidad. Aceptar esa imperfección inherente nos otorga una calma muchísimo más arraigada que la búsqueda neurótica de la perfección constante. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sintetizar todas las piezas de este mueble tan raro que hemos estado intentando armar hoy, vemos que la sabiduría que propone esta obra no tiene absolutamente nada que ver con acumular más datos, ni con buscar la doctrina definitiva en Internet. No. Se trata de procesos de sustracción. De quitar cosas, de bajar el volumen del ruido externo ensordecedor, aprender a detectar rápido esos comunicados de prensa falsos que nos mandan nuestro propio ego. Saber utilizar emociones difíciles como el miedo o la envidia como instrumentos de navegación en el salpicadero, en lugar de como jueces implacables. Y sobre todo, tener la valentía de trazar límites saludables.
Y tolerar esa incomodidad inherente a estar vivo, que no es poco. Que no es poco, desde luego. Definitivamente no venimos con un manual bajo el brazo en esa caja. Y pretender que exista uno, o peor aún, tratar de imponer nuestra propia guía casera a los demás, es la mejor manera de perderse todo el viaje. Es que se trata de soltar la demanda infantil de tener certezas absolutas para todo. En una época que está saturada de gurús que te ofrecen respuestas empaquetadas en 10 pasos facilísimos, el acto más rebelde y más sensato que podemos hacer es atrevernos a sostener las preguntas difíciles. Sostener la duda. Exacto. Mirar nuestros propios mecanismos internos con una curiosidad lúcida, casi científica, en lugar de con un juicio castigador continuo. Pues como cierra este recorrido a este análisis, queremos dejar una idea flotando en el aire. Una semilla para que la curiosidad siga trabajando en quienes nos escuchan mucho después de que termine esta sesión. A ver, ¿qué les dejamos? Ya hemos visto que buscar un manual perfecto es inútil, que la paz estática no existe y que mantener el equilibrio requiere ir ajustando el manillar de la bicicleta sin parar. Así que mirando hacia esa caja vacía de la vida adulta que mencionábamos al principio, ¿cuál es esa pequeña mentira elegante, esa excusita razonable que tu mente te está contando hoy mismo para mantener la inercia, proteger tu comodidad y evitar el vértigo tremendo de tomar el control? Esa es una pregunta que sin duda requiere una digestión muy, muy lenta. Y muy honesta. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto hoy. Nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.